Hola, ¿qué tal, gente? Este video es la continuación del video de Array of Functions. En este caso vamos a ver el manejo del keyword this de una manera más fácil. Así que empecemos. La palabra clave this por lo general hace referencia al contexto del objeto que la contiene. Por ejemplo, si nosotros escribimos por console.log this, guardamos acá, refrescamos. Fíjense que tenemos acceso al objeto Windows. En este caso, this hace referencia al contexto global de nuestro objeto Windows, el cual es un objeto que se crea automáticamente al abrir una pestaña del navegador. Ahora, ¿qué pasa si nosotros creamos una función, myFunction, acá, retornamos, hey, soy una función. Hey, soy una función. Ahora, esta función automáticamente pasa a formar parte del objeto Windows. Vamos a verlo acá. ¿Ven? Y empieza por M, myFunction. Vamos a buscarla acá. Aquí la tenemos. Vamos a abrirla. ¿Ven? Esta función pasa a formar parte de nuestro objeto Windows. Lo que quiere decir que ahora esa función se encuentra dentro del contexto global del objeto Windows, que es el objeto que se crea automáticamente al abrir una pestaña del navegador. Ven, y fíjense que está creado en modo de propiedad, dos puntos y la definición de esa función. Por eso es que nosotros podemos escribir acá, por ejemplo, console.log, podemos escribir algo como esto, windows.myfunction, guardamos y tenemos allí, hey, soy una función. Este console.log es el primero, vamos a quitarlo acá un momento, dice, hey, soy una función. También podemos acceder a ella con this, ven, y seguimos acá, hey, soy una función. Y también, como es el objeto global de nuestra ventana del navegador, entonces podemos omitir Windows, podemos omitir this y simplemente llamamos a nuestra función myFunction allí y podemos seguir teniendo acceso a ella. ¿Ven? Algo bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando se llama a this dentro de una función? ¿Ven? ¿Qué pasa con eso? Cuando se llama a this dentro de una función, pues que this va a hacer referencia al contexto dentro del cual se encuentra esa función. Si nuestra función myFunction, por ejemplo, en este caso acá, se encuentra dentro del objeto Windows, como lo vimos ahorita, entonces this va a hacer referencia al contexto del objeto Windows. ¿Ven? Vamos a utilizar esta misma acá. Y en vez de decir, hey, soy una función, vamos a decirle acá, return this. Y vamos a escribir por consola lo que retorna. Bien. Entonces dice, ¡tarán! Aquí tenemos al objeto Windows. Bien, entonces vemos que this está dentro de una función y esa función pertenece al objeto Windows. Si nosotros la seguimos buscando acá, bien, está dentro del objeto Windows. Aquí la tenemos, myFunction. Entonces this va a hacer referencia al objeto dentro del cual se encuentra esa función que hace referencia a this. ¿Ven? Ahora, ¿qué sucede si nosotros tuviéramos nuestro propio objeto? Por ejemplo, si creáramos acá myObject, vamos a colocar una propiedad acá number, yes, vamos a colocar acá lo que vamos a hacer un método, lo que va a ser un método, method, y ese método va a ser igual a una función. Y acá vamos a colocarle return this. Vamos a comentar esto acá un momento. Y vamos a hacer acá un console.log. Y decimos, hey, accede a myObject. Y punto accede a method. Acá. Habíamos dicho que this hace referencia al contexto dentro del cual se encuentra la función que llama a this. Bien, this está dentro de esta función acá. Esta función está dentro de donde, dentro de este objeto. Bien, ya no está dentro del objeto Windows, como habíamos dicho acá con myFunction, como habíamos visto, sino que ahora esta función, la definición, es parte de una propiedad. Esa propiedad forma parte de este objeto que tenemos acá. Ahora, refrescamos acá pantalla y veamos acá en la consola del navegador que efectivamente this, al estar dentro de esta función, va a hacer referencia al contexto dentro del cual se encuentra esa función, que es este contexto de myObject. Bien, donde tenemos una propiedad number que es igual a 10 y una propiedad method que es igual a la definición de esa función allí. Entonces, ahora, si nosotros, ¿qué pasa si nosotros convertimos esta función a Array of Functions?
Fíjense prácticamente que es quitar la palabra function y colocarle la flecha acá. ¿A qué hará referencia this? Vamos a verlo acá. Refrescamos al objeto Windows. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando hacemos referencia a la palabra reservada this ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que estas funciones, arrow functions, no crean su propio contexto. Lo que quiere decir ahora que esta palabra reservada this no hace referencia al contexto de este objeto aquí directamente, sino que va a hacer referencia al contexto del objeto Windows, como lo habíamos visto anteriormente y como podemos ver acá en pantalla. Esto sucede ¿por qué? Porque como lo habíamos dicho, las arrow functions no crean su propio contexto. Entonces lo que va a ser para nosotros mucho más fácil al momento de trabajar con la palabra reservada this, porque no nos tenemos que preocupar por el contexto específico de la función desde donde se llamó a this. Para ver esto con un ejemplo mucho más prolijo, acá vamos a crear, por ejemplo, una clase, myClass, acá. Dentro de esta clase vamos a crear un constructor. Vamos a decir algo como, por ejemplo, this.name es igual a Carlos Medina. Vamos a crear acá una función getData, por ejemplo. Y dentro de ella vamos a hacer un console.log a this. Fíjense en esto. Vamos a crear acá ahora una nueva instancia de myClass. Decimos igual a new myClass. Y ahora decimos, hey, myClass, a ejecutar el método getData. ¿Qué pasa acá? Fíjense, tenemos una clase. Ahora creamos un objeto, que es una instancia de esa clase, y con ese objeto llamamos a la función getData. Esta función getData, acá, es una función que se encuentra dentro de esta clase, que ahora se creó acá como un objeto, como una instancia. Quiere decir acá que la palabra clave this está dentro de una función, fíjense, está dentro de una función, es llamada dentro de una función, y esa función se encuentra dentro de esta clase de este objeto. ¿Qué creen ustedes que imprimirá acá? Vamos a verlo aquí. Fíjense que está imprimiendo el contexto de la clase donde se encuentra esa función. Bien, habíamos dicho que this, cuando se encuentra dentro de una función, hace referencia al contexto dentro del cual se encuentra esa función. Esa función se encuentra dentro del contexto de esta clase, myClass, entonces va a hacer referencia a esa clase, al contexto de esa clase. Fíjense que tenemos acá la propiedad name que definimos, y acá tenemos nuestra función getData como propiedad, y aquí definida la función getData. ¿Qué pasa ahora? Esto nos sirve de mucho al momento de trabajar con funciones dentro de las cuales tenemos que llamar a this para hacer una correcta referencia al contexto que queramos acceder. ¿Qué sucede ahora si nosotros queremos hacer un fetch? Vamos a ver este ejemplo bastante bueno. https Star Wars API.co API nuevamente people/1 y empezamos a hacer nuestros dem. ¿De acuerdo? Empezamos a hacer nuestros dem acá. Response. Vamos a hacerlo rápidamente acá. Response.json. Luego acá tenemos otro dem. Function. Recibimos el JSON. Acá. Console.log.json, por ejemplo. Console.log.json. Y acá vamos a hacer el catch en caso de error, para que lo vean un momento. Escribimos acá error. Error. Y acá error. Listo. Ahora, ¿qué sucede acá? Bueno, vamos a quitar esto un momento. Vamos a que se impriman nuestros datos acá. Anteriormente, aquí tenemos el objeto Luke Skywalker. Pero, ¿qué pasa si en lugar de imprimir este objeto JSON, que ya sabemos que nos retorna datos, queremos hacer referencia a nuestro this.name? Fíjense que ahora dice, hey, cayó en el catch. Acá, vamos a verlo, cayó en el catch. Y dice, no se puede leer la propiedad name desde undefined. La propiedad name desde undefined. Quiere decir que this is undefined. Vamos a quitar acá y vamos a volver a imprimir. Sí, this is undefined. ¿Por qué? Porque acá
this se encuentra dentro de esta función que es un callback, bien, y no está enlazada con nuestra función getData acá. Si nosotros colocamos el this desde la función getData, fíjense que tenemos acceso a myClass acá. De hecho, como tenemos acceso a myClass desde acá arriba, podemos entrar y decir, hey, imprímeme entonces el nombre. Va a decir, hey, el nombre que tenemos allí es Carlos Medina. Pero cuando estamos acá adentro, ya no tenemos acceso a esa palabra reservada como tenemos arriba del this. Entonces aquí lo tenemos undefined. Una de las soluciones que tenemos para eso es hacer un bin y decirle a esta función, hey, tu función, que es un callback, yo te voy a hacer un enlace con la palabra reservada this, esta misma palabra que nosotros podemos tener aquí arriba, esta misma palabra this, el mismo objeto. Te voy a hacer un enlace con esa palabra reservada, y dentro de tu función ahora sí la vas a poder utilizar. Cuando coloquemos acá y refresquemos, fíjense que ahora this dentro del callback hace referencia a myClass. Por lo tanto, ahora puedo hacer referencia también a la propiedad name. Y sigue diciendo acá, Carlos Medina. Es lo que se conoce como bindear a la función allí. Pasarle como un parámetro el objeto this, dentro del cual está el contexto de nuestra función. Ahora, esto no es necesario, no sería necesario si nosotros utilizáramos a raw function acá. Hacer un bin del callback. Vamos a dejarlo así. Fíjense, ahora lo pasamos a raw functions, refrescamos y seguimos teniendo acá nuestro nombre. Por ejemplo, colocamos acá Carlos Medina Developer y tenemos acceso a nuestro nombre. ¿Por qué? Vamos a quitar el name. Claro, porque ¿qué me permitió la raw function? La raw function simplemente nos permitió hacer un bind automáticamente a esta función callback que tenemos acá de modo a raw function. Por lo tanto, nuestra palabra reservada this va a ser también posible de utilizarla dentro de estas funciones callback. Entonces, como pueden ver, ese es un segundo beneficio de utilizar las funciones arraw, que el manejo del keyword this es mucho más fácil. No tenemos que estar haciendo bind acá, sino que automáticamente ya podemos tener acceso a nuestro contexto que queremos acceder de una manera correcta, hacer esa referencia. Bien, entonces esto fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like para que estén pendientes de nuevas actualizaciones acá en mi canal Carlos Medina. Y cualquier duda que tengan, pueden escribirlos allí en los comentarios. Cualquier sugerencia pueden escribirlo también en los comentarios. Algún video sobre algunas dudas que quieran aclarar también. Entonces allí podremos estar haciendo videos para ustedes, la comunidad de desarrolladores, sobre todo en la parte de JavaScript, que como ya pueden ver, me encanta bastante JavaScript. Entonces, bueno, bye. No se olviden suscribirse, denle like. Espero que se hayan aclarado las dudas. Hasta luego.